Yo quisiera manifestar que igualmente en el Polo Democrático también hemos tenido posiciones diferenciadas frente a este proyecto de ley y quiero expresar por qué razón considero que este proyecto de ley es muy grave para un Estado democrático, para un Estado de Derecho, y es muy grave para las personas inocentes. Ojo, las personas inocentes que llevan mucho tiempo privadas de la libertad sin que se les haya o bien llamado a juicio o bien hecho un juicio, sin que se haya hecho la formulación de la imputación de los cargos y sin que se haya hecho ese juicio. Y quiero exponer a todos los colegas e invitarlos a que voten negativamente este proyecto, porque este proyecto es un monumento a la ineficacia, a la corrupción y a la falta de acción tanto de la Fiscalía General de la Nación como de los jueces. Nosotros tenemos una fiscalía con muchísimos recursos, tenemos más de 40.000 funcionarios en la fiscalía, tenemos cantidades de jueces, magistrados y demás, y no es posible que nosotros le alcahueteemos la ineficacia, le alcahueteemos esa falta de una política criminal, manteniendo la gente en la cárcel de manera indefinida. Y quiero, señores representantes, que ustedes sepan que este problema no es de hoy. Este problema viene desde el año 91, cuando se expidió la Constitución y se creó la Fiscalía General de la Nación. Aquí está el señor Fiscal General de la Nación encargado, el doctor Perdomo, y yo sí tendría que preguntarle al doctor Perdomo por qué razón expedimos una ley hace un año largo, que fue sancionada el 7 de julio, donde estábamos multiplicando los términos judiciales. Recuerden ustedes que en ese momento estábamos diciendo que el término máximo de detención preventiva para los delitos ordinarios eran 120 días y los términos máximos para la detención preventiva para los graves delitos. Representante Alirio, termine, por favor. Eran 240 días. ¿Qué hicimos con la ley 1760? Pasamos de 120 días a un año en los delitos ordinarios y pasamos de 240 días a 2 años en los delitos graves. Es decir, multiplicamos casi por 3 los términos para las detenciones preventivas en Colombia. Y luego en el artículo 5 dijimos, esta ley no rige sino dentro de un año. Es decir, triplicamos los términos y le dimos un año más de plazo a los fiscales y jueces para que se pusieran al día. Y ahora nos salen con un proyecto de ley para que no entre a regir los términos previstos en la ley 1760 y para que tampoco entre a regir el término que también habíamos aumentado entre el inicio de la audiencia del juicio oral y la lectura del fallo, que eran 150 días para delitos ordinarios, y lo multiplicamos a 300 días para los delitos más graves. Yo le pregunto a este Congreso si es que nosotros desde el año 91 hasta hoy vamos a seguir alcahueteando que los jueces y los fiscales no hagan lo que tienen que hacer y que mantengan a personas inocentes de manera indefinida detenidos. Presidente, ya hago referencia a cuando nació la Fiscalía, porque cuando se expidió el Código de Procedimiento Penal que establecía cómo debía funcionar la Fiscalía y que le ponía términos a los procesos judiciales, se expidió ese código que entró a regir en el año 92
y cuando entra a regir el código que establecía el régimen de libertades por términos, el presidente Gaviria en esa época declaró la conmoción interior, rodeó las cárceles para que los jueces no notificaran los habeas corpus y nos dijo a todos los colombianos por televisión que miles de delincuentes como Hasbún, ponían de ejemplo a Hasbún, el famoso inocente, lo ponían como ejemplo de que iba a salir en libertad por términos habiendo asesinado a Luis Carlos Galán. Estoy hablándoles del año 1993, es decir, desde el año 1993, cuando se crea la Fiscalía y cuando se establecen términos judiciales para mantener a las personas detenidas, desde esa época la Fiscalía tenía una moratoria en la justicia. Y no es posible que hace un año nosotros les tripliquemos los... Por favor, representante, ya le amplié una vez la intervención y hay otros representantes que necesitan hablar, así que le pido que por favor en 30 segundos redondee su idea, representante Alirio. Discúlpemela. Yo le agradezco, presidente, porque es que aquí todo el mundo veo que está de acuerdo con el proyecto y yo sí quisiera, como voz disidente de esta propuesta que me parece totalmente contraria al derecho internacional, le agradecería, presidente, que me deje terminar la exposición, que no es posible que hace un año le hayamos más que duplicado los términos, insisto, para la detención preventiva en delitos ordinarios y especiales, e insisto que hayamos casi triplicado los términos entre el inicio de la audiencia de juicio oral y la lectura de fallo, y que hoy nos pidan que nuevamente impedamos que se apliquen esos términos, porque el 7 de julio, precisamente el 7 de julio, entraría a regir la ley que aprobamos hace un año y que no entró a regir de manera inmediata. Y yo les pregunto entonces, ¿qué vamos a hacer con las cárceles de Colombia? ¿Qué vamos a hacer con una cárcel modelo que tiene capacidad para 2.500 presos y que hoy tiene 7.000 presos? ¿Qué vamos a hacer con el hacinamiento carcelario si no dejamos de aplicar medidas de aseguramiento, 9 medidas de aseguramiento diferentes a la detención preventiva? Y lo que quiere aprobar este Congreso es mantener a la gente inocente, porque no han sido juzgados de manera indefinida en la cárcel. Esto es contrario a los principios, al informe a que refería el ponente, lo que dice el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana sobre las penas privativas de la libertad, es que Colombia es uno de los países de la región que aplica de manera excesiva la detención preventiva. Eso es pura paja, que esto es para los corruptos. Los corruptos siempre tienen detenciones domiciliarias, tienen buenos abogados, se declaran como personas que no son un peligro para la sociedad. Entonces, a mí me parece que es una complicidad con la ineficacia de la Fiscalía General y de la Justicia seguir manteniendo encarceladas a personas inocentes de manera indefinida, y por lo tanto quiero decirles a ustedes que es totalmente arbitrario que este Congreso apruebe una ley para suspender una ley que apenas hace un año aprobamos, casi que triplicando los términos para las libertades. Yo creo que esto es contra la democracia. Representante, 30 segundos, por favor. Gracias, presidente. Yo creo que este proyecto de ley no solamente atenta contra el debido proceso, contra el artículo 29 de la Constitución, contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sino que atenta flagrantemente contra las violaciones de los derechos humanos. Y la ley lo reconoce, presidente. Y lo reconoce, ¿por qué? Porque por eso le metieron ese gallo allá en el Senado al proyecto de ley de que la Fiscalía rinda informes, y el ponente tiene el cinismo de decir, para que rinda informes, para que dentro de un año no tengamos que aprobar otra ley
para inaplicar la que hoy estamos aprobando. No, compañeros, seamos serios, no seamos sinvergüenzas, no le acolitemos a la justicia la ineficiencia. Si los que están presos son culpables, pues condenémoslos, impongámosles condenas, pero no los mantengamos detenidos indefinidamente. ¿Qué va a pasar con el hacinamiento carcelario? El 80% de la infraestructura carcelaria no sirve. Las cárceles están atiborrados de presos. Y el 7 de julio, si ustedes aprueban esta ley, los inocentes van a seguir allí con los condenados detenidos indefinidamente, mientras el fiscal no trabaja, mientras los jueces no trabajan, mientras no hacen el trabajo. Insisto, es una moratoria que viene desde 1993. Como abogado penalista, conozco toda la historia de los procesos de libertad por términos. Si fueran maniobras de abogados, eso ya está solucionado. Ya establece la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que si los términos no se cumplen, porque los abogados no van a las audiencias, porque los procesados cambian los abogados, porque no asisten, porque hacen... Representante, no puedo, esta es la cuarta vez, por favor, de verdad, 30 segundos, usted sabe que somos muy garantistas y siempre le hemos dado la palabra. Gracias, presidente. Representante Prado, usted está inscrito para hablar, por favor, tranquilo. La ley dice claramente que si hay maniobras fraudulentas de los abogados para dejar vencer los términos no se aplicarán. Es decir, que si el abogado hace maniobras engañosas para que no se hagan las audiencias y para que no se apliquen los términos, esos términos no cuentan. Si lo hace el procesado, lo mismo. Dejo esa constancia, presidente, porque me parece de verdad un abuso total de esta iniciativa legislativa que pretende dejar a los inocentes en la cárcel. Gracias, representante Alirio. Representante